La institución de la religión cristiana es la gran obra teológica de Calvino, aunque desde ya es necesario decir que Calvino, antes que un teólogo sistemático, fue un intérprete bíblico. Su institución es la síntesis de sus comentarios bíblicos, digamos que es la puerta de entrada a todo su mundo interpretativo. A diferencia de la escolástica, tanto medieval como protestante, en donde se esperaba que el estudiante tuviera conocimiento bíblico sobre el cual ascender hasta la comprensión del sistema teológico, Calvino escribió la institución de la religión cristiana en un movimiento contrario. Esperaba que funcionara como un lente teológico sobre el cual los pastores y estudiantes pudieran interpretar cada parte de la Biblia como un todo, a la luz de su mensaje integral. En ese sentido, podría decirse también que el opus magnum de Calvino son sus comentarios y sermones, no tanto su institución de la religión cristiana. Por otro lado, debemos ubicar esta obra en el contexto de las teologías. Especialmente en América Latina, se mira la institución de la religión cristiana como una obra de altísimo nivel de complejidad sistemática. Y sí, pero no. Calvino, en su influencia renacentista, se guiaba por el principio de brevitas et facilitas. Este principio evita la terminología filosófica de los escolásticos y, sobre todo, sus especulaciones metafísicas. A pesar del volumen de la institución cristiana, ella pretende seguir siendo un manual, una obra de guía breve y clara para pastores y estudiantes de teología. La grandeza de la mente de Calvino está en su capacidad de síntesis, porque aunque el lector no lo crea, la voluminosa institución de Calvino con sus 4 libros y 80 capítulos sigue siendo una obra de síntesis, y si la contrastamos con los grandes sistemas teológicos de carácter más polémico, notamos que la institución de Calvino es una obra intermedia, digamos, comparada con la Suma Teológica de Santo Tomás, con la institución de la teología léntica de Turretin o con la dogmática de la Iglesia de Barth. La institución de Calvino es pequeña en cierto sentido, mediana. No es definitivamente una obra introductoria para alguien que apenas está empezando a leer teología sistemática, pero tampoco es la obra más densa, compleja y estructurada que se puede encontrar. Como explicamos en la primera parte, Calvino publicó la primera edición de la institución en medio de su camino a Estrasburgo en 1536. La obra fue un éxito desde el principio y a lo largo de 20 años Calvino fue ampliando la obra, pasando de 6 capítulos a 80 capítulos. La primera edición de la obra estaba inspirada en los catecismos de Lutero y sus 6 capítulos eran los siguientes. Primero, de la ley, una explicación del decálogo. En segundo lugar estaba de la fe, una exposición del credo de los apóstoles. En tercer lugar, de la oración, una exposición de la oración del Señor, es decir, del Padre Nuestro. En cuarto lugar, de los sacramentos, que trataba sobre el bautismo y la cena del Señor. En quinto lugar, de los falsos sacramentos, en donde declaraba que los otros 5 sacramentos romanos no eran realmente sacramentos, sino invenciones humanas. Y en sexto lugar, de la libertad cristiana, el poder eclesiástico y sobre la administración política. A pesar del éxito de la obra, Calvino no estaba cómodo con la estructura y en los siguientes 20 años, a medida que ampliaba el texto, elaboró también una reestructuración que podemos imaginar gráficamente en columnas y en vigas. Calvino siguió la estructura del credo apostólico. En el primer libro trata de Dios Padre, del conocimiento de Dios como creador, como conservador y gobernador del mundo. En este primer libro, Calvino aborda la escritura, la Trinidad, la creación y la providencia de Dios. En el segundo libro, Calvino trata de Dios el Hijo, trata del conocimiento de Dios como redentor en Cristo. Ahí también aborda la caída del hombre, la ley como preparación para Cristo y la obra de Cristo como mediador. En el tercer libro, Calvino trata de Dios como el Espíritu Santo, de la manera en la cual se participa de la gracia de Jesucristo. Aquí Calvino ubica los temas de la fe, la regeneración, la justificación, la oración, la elección eterna o predestinación y muestra al Espíritu Santo aplicando la salvación al individuo. Y por último, en el libro cuarto, Calvino trata acerca de la iglesia, trata de los medios externos que Dios usa para invitarnos a la comunión con Cristo. Allí incluye la iglesia y habla de los sacramentos y del gobierno civil.
Esos 4 libros siguen la estructura fundamental del credo apostólico. En términos verticales, todos los 4 capítulos están estructurados alrededor de 2 columnas, 2 grandes ejes alrededor de los cuales se construye la institución en sus 4 capítulos. La primera columna es el conocimiento de Dios como creador y la segunda columna es el conocimiento de Dios como redentor. He querido tomarme el tiempo de explicar la estructura de la institución que sigue el credo apostólico, porque paradójicamente en nuestra iglesia presbiteriana en Colombia muchas personas miran al credo con desconfianza, lo ven como otra de esas cosas católicas, entre comillas, y no deja de ser paradójico que la obra fundacional de la teología reformada se estructure siguiendo el credo apostólico. Otra idea incorrecta que a menudo se tiene de la teología de Calvino, no solo entre sus detractores, sino aún en nuestro sínodo e inclusive en general en la tradición reformada, es que la teología de Calvino se centra en 2 cosas. Primero, que somos salvos por predestinación de Dios y segundo, que como la salvación es un decreto de Dios, pues la salvación no se pierde. Y sin duda alguna, estos dos puntos son clave en la teología de Calvino, están explícitamente argumentados en su obra, pero no es algo exclusivo de Calvino y tampoco son el eje de su teología. Basta con mirar la estructura de la institución para notar que el panorama es más amplio y complejo. En un sentido más riguroso, la teología de Calvino está determinada por 2 pilares. ¿Sí? La teología reformada parte de que Dios es soberano sobre todo lo que existe y concluye en que todo lo que existe debe glorificar a Dios. Si la predestinación y la seguridad de la salvación no se entienden desde la soberanía divina hacia la gloria de Dios, entonces no se están entendiendo en el marco de la teología reformada. Antes de entrar a explorar el contenido de la institución de Calvino, es necesario considerar el por qué rechazó la metodología medieval de hacer teología. Calvino dominaba el griego, el hebreo y el latín, conocía muy bien a los padres de la iglesia y también estaba versado en literatura y filosofía clásica. A diferencia de muchos teólogos latinoamericanos, Calvino no rechazó la alta academia medieval porque le resultara muy difícil de comprender. Más bien se debe a una decisión existencial de vida. Calvino se vio a sí mismo lleno de conocimiento y en ese conocimiento se encontró vacío. La capacidad intelectual humana podía ser un laberinto en el cual perdernos olvidando a Dios. ¿Puede la vida humana tener algún sentido distinto al de contemplar a Dios? Claro que no. Por eso Calvino consideró que todas las especulaciones metafísicas de los medievales eran un laberinto que nos alejaba de Dios. La teología no está determinada por nuestra capacidad racional, sino que está determinada por la revelación de Dios. Este detalle menor, entre comillas, es clave, pues refleja la influencia de San Agustín en Calvino. Para Calvino, la mente humana es como un ojo, solo puede ver aquello iluminado por la luz. El ojo no está creado para iluminar, sino para observar lo que es iluminado, y quien ilumina es Dios. Por ende, el teólogo no debe confundir los ojos con la luz. Esta forma de comprender la teología sigue a San Agustín y su influencia platónica. Solo podemos conocer aquello iluminado por Dios, quien es como el sol que da luz y permite ver todo lo creado. Dicho eso, hay una diferencia clave entre San Agustín y Calvino. Mientras que San Agustín es más optimista hacia el ser humano, afirmando que Cristo guía el ojo interior hacia Dios, Calvino es más pesimista al respecto. Todo el peso recae sobre el pecado del ser humano que ha cegado ese ojo interior, y solo la luz de las Escrituras puede curarlo de su ceguera. Al considerar esto, entendemos por qué Calvino empieza su teología por la dualidad creador-creación. Su punto de partida se aleja de la metafísica medieval y se asienta directamente en el mismo comienzo de las Escrituras. La teología de Calvino parte de Dios como creador perfecto en un mundo bueno, pero también del pecado en el ser humano. El problema que mueve todo el drama de la teología en Calvino está entre un Dios creador que hizo el mundo para revelarlo a él y el ser humano, quien por su pecado se ha quedado ciego, incapaz de reconocer al creador en la creación.
Contrario a lo que muchos dicen, el criterio fundamental de la teología de Calvino no es la lógica, sino la piedad. Si nosotros fuimos creados para adorar a Dios, pero el pecado nos ha cegado a Él, el objetivo de toda verdad es curar nuestra ceguera para llevarnos a reconocer y adorar a Dios. Es decir, someternos a Dios. Y esto es lo que Calvino llama piedad. Así, la teología no se mide por su rigor lógico, ni por su capacidad explicativa, sino por cuánto alimenta la piedad. Por eso la especulación metafísica le resulta tan problemática, porque supone invertir nuestra mente y tiempo en algo que no produce piedad. Ahora bien, por influencia del evangelicalismo, muchos hermanos ven el mundo desde ese dualismo espíritu-materia. El espíritu es bueno y la materia es mala. En ese sentido, el mundo físico que vemos está dañado, es un problema y debe quemarse para acabar. Sin embargo, si el mundo fue creado por Dios para revelarlo a Él, no puede ser visto con esos ojos tan negativos. Por el contrario, Calvino ve a la creación como el teatro de la gloria de Dios. En el mundo Dios ha reflejado su carácter y por ende la comprensión del mundo y su representación son formas de buscar a Dios en la creación. El problema radica en que el pecado nos ha dejado ciegos, haciéndonos incapaces de reconocer al Creador en la creación. Calvino usa la metáfora de los lentes. Las escrituras son como unos lentes que corrigen nuestra visión dañada para permitirnos reconocer lo que antes era confuso. A través de la Biblia nuestros ojos espirituales son restaurados para ver al Creador. Aquí aparece el segundo pilar, Dios como Redentor. No es posible comprender la redención sin la creación, pero tampoco es posible ver la creación sin la redención. Calvino entiende a Cristo como el único camino que es capaz de unir al ser humano con Dios, y en ese sentido no hay conocimiento de Dios fuera de Cristo. Este es un aspecto clave en la teología de la revelación. Para Calvino, igual que para Lutero y prácticamente para toda la fe cristiana, Dios no se revela en ideas sueltas, como si la Biblia fuera una lista de datos curiosos sobre Dios. Más bien, Él, que está más allá de toda comprensión, se revela de una forma concreta y visible en Cristo, y por ende las Escrituras muestran a Cristo. Por eso es que resulta tan curioso que en muchas iglesias se hable de ser cristocéntricos y bibliocéntricos. Y es que a la luz de la teología, esa distinción no tiene mucho sentido en realidad. No se puede ser bibliocéntricos como si la fe estuviera centrada en la Biblia y en Cristo. La Biblia halla su razón de ser en Cristo y vamos a ella porque en las Escrituras hallamos a Jesús. Dicho eso, uno puede caer en el riesgo de entender la teología de Calvino como un progreso mecánico, una serie de principios que lógicamente nos llevan a una serie de conclusiones. Cristo carga nuestra culpa, muere por nuestros pecados, satisface el castigo por la culpa del pecado y ahora nuestros pecados han sido perdonados. Entender la teología calvinista de esta manera es como recitar los votos de matrimonio sin amor, sin convicción, sin devoción. Técnicamente son las palabras correctas, pero en realidad están vacías, no tienen nada de su propósito original. Si recordamos la epistemología de Calvino, para el reformador el pecado nos ha cegado ante Dios. Por más de que la creación lo muestre como creador, somos incapaces de verlo. Pero, ¿cómo corregir el daño que el pecado nos ha causado? El ser humano fue creado para contemplar a Dios y solo una visión del resplandor de su gloria puede regresarnos la vista. Cuando a través de la palabra el Espíritu nos muestra a Cristo, la belleza de su imagen restaura nuestros ojos dañados y una vez que hemos visto el rostro del Creador en el Redentor, los ojos del creyente no podrán dejar de reconocerlo en cada rincón del mundo. ¿Por qué? ¿Qué visión sería tan majestuosa como para borrar de nuestro corazón la imagen de Dios? Y aquí viene uno de los elementos más olvidados e ignorados de la teología de Calvino. La teología de Calvino, a través de la gloria de Dios, es una teología estética.
El eje de la fe cristiana es que no podemos ver al Creador sin antes reconocer al Redentor, al menos en la teología de Calvino. Pero la magnificencia del Redentor solo puede contemplarse al reconocerlo como Creador. Dios hizo el mundo como una pintura de su gloria y creó nuestros ojos para disfrutar de esa visión. El pecado nos ha cegado y sin embargo Dios ha tomado nuestros ojos para curarlos con la contemplación misma de Él. No con su pintura, sino con su persona. Y al mismo tiempo Dios tomó la agonía que supone no poder reconocer al Padre y cargó con todo el peso de la culpa, con la separación y la condenación de haber quedado ciegos ante el Creador. Calvino interpreta la frase del credo, Cristo descendió a los infiernos, como una descripción de la inefable agonía que Jesús sufrió en la cruz al haber cargado con el peso de nuestros pecados, perdiendo al Creador de vista. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no puedo verte? Porque ahora mis ojos están ciegos ante la presencia del Creador. Mientras Calvino vivía, existieron varios movimientos que hablaban de una revelación propia del Espíritu. Si nosotros hoy en día caemos en el error de considerar a Cristo y la Biblia como dos vías distintas de revelación de Dios, en la época de Calvino varios grupos veían a Cristo y al Espíritu Santo como dos vías de revelación. En ese sentido, Calvino es muy estricto en su comprensión de la obra del Espíritu Santo. Toda revelación de Dios se da en Cristo. La Biblia refleja a Cristo y el Espíritu Santo ilumina las Escrituras para que reconozcamos a Cristo en ellas. Calvino era profundamente cristocéntrico. El protagonista de mi vida no soy yo, es Cristo. La revelación de Dios no trata de mensajes para mí, sino de la revelación de Cristo una y otra vez para el mundo. Este cristocentrismo a menudo se deja de lado en las críticas calvinistas a las experiencias carismáticas. No simplemente es que Dios haya hablado en la Biblia y punto. El eje es Cristo como la única y suficiente revelación de Dios. Ahora, no es cierto que la teología de Calvino deje un lugar mínimo al Espíritu Santo, y vale la pena reiterar lo que ya mencionamos, porque sí, es cierto que la Biblia nos muestra a Cristo, pero evidentemente la ceguera del corazón pecador nos impide reconocer a Cristo en las Escrituras, así como nos impide reconocer al Creador en la creación. No es la reflexión metódica la que garantiza hallar a Cristo en la palabra, es que nadie puede hallar a Cristo. Es solo la intervención divina del Espíritu Santo la que puede vivificar nuestros ojos para reconocer la gloria de Cristo. Paradójicamente, el subtexto del proceso del reconocimiento de Cristo es muy artístico. De principio a fin es una experiencia estética. Contrario a lo que muchos piensan, el punto de quiebre en la teología calvinista no es la comprensión de la soberanía de Dios, sino la contemplación de la gloria de Dios. Es allí cuando el teólogo se hace creyente, cuando el muerto pasa a vida, cuando se contempla la indescriptible gloria de Dios. Ahora bien, en este punto es necesario explorar la soberanía de Dios, un concepto tan usado para explicar a Calvino como mal comprendido. Hacia el siglo XVIII, Europa había entrado en una serie de cambios culturales, especialmente el mundo británico. La tolerancia había aumentado y la soberanía de Dios era vista con recelo porque generaba una actitud de laxitud moral. Puedo hacer lo que quiera porque Dios es soberano y ya me salvó. Hoy, 3 siglos después, el mundo también ha cambiado. Ahora rechazamos la soberanía de Dios, no tanto porque nos parezca una puerta abierta para pecar, sino porque nos resulta horrible pensar en que no tenemos libertad. Exhibimos nuestra libertad como nuestro bien más preciado, y la soberanía de Dios es vista como un fatalismo que nos dice que nuestra vida ya está determinada y que somos casi como robots. Para empezar, hay que entender la soberanía de Dios planteada por Calvino en su contexto.
Como explicamos en la primera parte, Calvino vivió toda su vida exiliado fuera de Francia, y aunque estructuró la iglesia en Ginebra, siempre llevó en su corazón a los exiliados franceses y a los protestantes que permanecieron y murieron en Francia. ¿Qué esperanza hay en un mundo en donde todos los poderes parecen servir a la injusticia? ¿A quién acudir cuando los poderosos tuercen el derecho, cuando las leyes nacen de la propia injusticia y cuando no hay quien clame a favor del justo? Nuevamente, debemos cuestionar la caricatura de Calvino como un lógico frío. La soberanía de Dios no es meramente la consecuencia lógica de que Dios sea el único creador del mundo. Y es que la sensibilidad interpretativa de Calvino le permitió reconocer su propio sufrimiento y el de tantos otros protestantes exiliados, que oscilaban entre la persecución en sus propias tierras y la búsqueda egoísta del placer en otras tierras. Calvino, en su genialidad interpretativa, reconoció esta propia realidad en los mensajes de los profetas y del libro de Apocalipsis. ¿Cómo se puede reconfortar el corazón sin mentir? ¿A quién reclamar justicia en este mundo? Calvino no podía consolar con mentiras a los hermanos perseguidos, porque la Biblia tampoco dio consuelos fáciles a través de los profetas o a través de Apocalipsis. La soberanía de Dios fue una esperanza en medio de la persecución y el exilio. La convicción de saber que a pesar de toda una vida de dolor e injusticias, ese no era el final de la historia. Llegaría un día en donde Cristo volvería, en donde el derecho sería enderezado, la justicia sería practicada y cada instante estaría lleno de misericordia. En un mundo de poderosos que mueven los hilos a favor de sí mismos, saber que mi vida no está en manos de ricos y poderosos, sino en manos de un Dios misericordioso, a quien he visto en el hermoso rostro de Cristo, eso es auténtico consuelo. El Dios soberano no es una inteligencia matemática y fría, es el Dios revelado en Cristo con un corazón amoroso y misericordioso hasta la propia muerte. Como mencionamos en la primera parte, Calvino planteó 4 oficios para la iglesia: pastores, maestros o doctores, ancianos y diáconos. Y cabe aclarar que estos 4 oficios no siguen un orden caprichoso. Calvino halló en sus estudios del Nuevo Testamento que estos fueron los 4 oficios instituidos por el Señor en el Nuevo Testamento, aunque esta lectura ha sido cuestionada en los estudios bíblicos posteriores. Para empezar, tenemos a los pastores, es decir, los ministros. A diferencia de lo que sucede hoy en el Sínodo Reformado, para Calvino no habían pastores no ordenados y ministros ordenados. Pastor o ministro eran sinónimos, exactamente el mismo cargo, exactamente las mismas funciones, palabras que decían exactamente lo mismo. Ello se debía a que en la estructura teológica que Calvino planteó, nadie podía pastorear sin haber sido llamado al pastorado, pero ese llamado se evaluaba y confirmaba en el proceso de ordenación, de modo que cuando alguien podía pastorear era porque había pasado por el proceso de ordenación. Y de hecho, para otras iglesias reformadas, que nuestros ministros pasen años como pastores antes de ser ordenados, eso es algo que les resulta muy extraño. Ahora bien, la función del pastor era guiar a la iglesia a través de la palabra de Dios. Él enseñaba a través de la predicación, pero también a través de la consejería, sea en la comunidad o en privado. Y sobre todo, no era un ejercicio aislado. Semanalmente los pastores se reunían para tener discusiones sobre la interpretación bíblica y sobre la doctrina, afilándose entre sí para guiar a la iglesia como un solo Señor, pues son representación de Cristo y debían garantizar la integridad de la doctrina. No puede ser que la representación de Cristo esté dividida, conflictuada y enemistada entre sí. Este es otro elemento casi impensable hoy en día. Por desgracia, es imposible tener discusiones teológicas entre muchos líderes, pastores y ministros, bien porque hay ignorancia teológica y no se sabe de lo que se está hablando, o bien porque hay demasiado orgullo y como buenos latinoamericanos nunca podemos estar equivocados. Así, para evitar problemas, aceptamos el microdogmatismo, en donde nadie cuestiona al otro a cambio de no recibir cuestionamientos. Y habría que preguntar hasta qué punto realmente todos guiamos a la iglesia como un solo Señor.
El segundo orden eclesiástico establecido por Calvino es el de los doctores, que como dijimos no son médicos sino profesores de teología, expertos en el texto bíblico y en la doctrina cristiana. En lugar de encargarse del acompañamiento pastoral, cosa que hacían los pastores, se encargaban de la formación, no solo de los futuros ministros, sino de la ciudadanía en general y de los ancianos de la iglesia. Quizá muchas personas no lo sepan, pero la constitución del Sínodo Reformado no solo contempla al pastor que es ordenado como ministro, sino también al maestro que es ordenado como ministro, aunque en la práctica muy pocas personas sean ordenadas como maestros. Calvino era consciente de las responsabilidades que tenían los doctores, por eso debían cumplir con una rigurosa formación. Por un lado, porque el creyente no puede vivir éticamente y a la vez ser mediocre. La formación sólida es tan cristiana como el perdón. Y además Calvino entendía que la ignorancia es la madre de la superstición y a su vez la superstición conduce a la idolatría. Por eso una iglesia sin maestros cae rápidamente en ideas simplificadas que a su vez degeneran en ídolos y nuestra cultura latinoamericana sabe mucho de eso. En consecuencia, la formación exigida a los maestros era sumamente rigurosa. No solo debían saber de Biblia o de teología, debían dominar el griego, el hebreo, el francés y el latín, debían conocer los estilos literarios clásicos, saber de gramática, de retórica y de poética. También leían a los clásicos y a la literatura en general, así como a los clásicos filosóficos en griego. No deja de ser muy diciente que los pastores y doctores también debían pasar por cursos de matemáticas y de física. Los estudiantes no solo eran receptores pasivos, semanalmente debían escribir ensayos y defenderlos en debates públicos, una forma renovada de la disputatio medieval. Esto es relevante porque refleja un aspecto clave de la forma presbiteriana de ser iglesia. La iglesia presbiteriana elige, postula, cuestiona y revisa. No es una iglesia vertical, sometida a lo que diga el pastor, sino que es una iglesia horizontal, en donde todas las instancias son colegiadas. Hay varios ministros, varios ancianos, varios maestros y todos deben discutir. En la educación reformada desde tiempos de Calvino ha sido fundamental aprender a discutir, a debatir, a cuestionar y a llegar a conclusiones. El tercer orden eclesiástico es el de los ancianos, también llamados presbíteros, y razón por la cual los presbiterianos nos llamamos así. En su tiempo, Calvino enfrentó mucha oposición por parte de las autoridades civiles, por parte de los romanos y por parte de otros protestantes, pues el oficio de anciano implicaba que el gobierno de la iglesia ya no estaba en manos exclusivas de los ministros, sino que también estaba en manos de los laicos. Dicho eso, la función de los ancianos no era tanto administrativa como es hoy en día, sino disciplinaria, no como una guardia moral sin más, sino como cuidadores que vigilaban y advertían el peligro allí donde otros no veían sus errores morales. La principal labor de los ancianos era cuidar la vida de cada persona, llamar la atención si fuera necesario y llevar su caso al consistorio en caso de no ser suficiente el llamado de atención. Ya discutimos en la primera parte los cuestionamientos éticos que surgen de esta intromisión constante en la vida privada de las personas. En Ginebra, en tiempos de Calvino, los ancianos eran 12 y no eran elegidos por votación general de la iglesia, sino que eran elegidos por los tres consejos. Estos tres consejos eran órganos civiles que sí eran elegidos por todos los ciudadanos de Ginebra. Y es que a diferencia de la mayoría de iglesias presbiterianas, en donde el gobierno es una cosa, el gobierno civil y el gobierno de la iglesia es otra, en Ginebra el gobierno de la iglesia estaba muy entretejido con el gobierno civil de la ciudad. El cuarto orden eclesiástico eran los diáconos, personas encargadas de la justicia social. Calvino dividió a los diáconos en dos subórdenes siguiendo al Nuevo Testamento. Por un lado estaban los procuradores que administraban los bienes y por otro lado estaban los hospitalarios que atendían a los necesitados.
En el Sínodo Reformado, desde hace varios años se viene haciendo un gran trabajo de diaconía, intentando cambiar nuestra cultura, pues en muchas iglesias los diáconos son vistos como los ujieres de la iglesia, pero en realidad los diáconos en el orden reformado no están tan encargados de abrir las puertas de la iglesia o de barrer la entrada, sino de hacer justicia social entre las necesidades de la comunidad. Los diáconos procuradores no administraban todos los bienes de la iglesia, sino únicamente los bienes destinados a atender a los necesitados. Estamos hablando de pensiones, de herencias, de donaciones, cosas que venían con el fin exclusivo de hacer trabajo diaconal. La función de los diáconos procuradores era doble. Por un lado, garantizar que los fondos se usaran correctamente y por otro lado, administrarlos para que no se despilfarraran. Los diáconos hospitalarios eran los obreros directos. Se llamaban hospitalarios porque trabajaban directamente en el hospital de la ciudad, que no solo era una clínica, sino que también funcionaba como un albergue. Allí los diáconos hospitalarios trabajaban de la mano con un médico, un cirujano y un maestro, todos contratados para atender a quienes no podían pagarse sus propios tratamientos médicos y para enseñar a los niños huérfanos. El trabajo de los diáconos fue tan efectivo en Ginebra que se erradicó la mendicidad de la ciudad, pues cuando las autoridades identificaban a alguien vulnerable que no podía trabajar, era llevado inmediatamente al hospital para recibir cuidado diaconal. Asimismo, los diáconos lograron recibir y organizar a los inmigrantes refugiados que llegaban a Ginebra, evitando que se convirtieran en una clase precaria y mendicante en la ciudad. Un detalle clave es que los diáconos buscaban activamente evitar el asistencialismo. Por ejemplo, cuando un artesano llegaba huyendo a la ciudad, le costeaban las herramientas de trabajo para que pudiera conseguir su propio sustento. Por eso es tan importante continuar trabajando en pro de un verdadero servicio diaconal, porque en un país tan lleno de necesidades es necesario recuperar el verdadero trabajo de la diaconía, el atender a los necesitados, porque como Calvino predicaba, no podemos venir a adorar a Dios el domingo mientras en nuestras calles hay necesidad, mendicidad, hambre y abandono. La iglesia presbiteriana tiene fama de estudiosa e intelectual. En una ocasión, una chica llegó a la primera iglesia presbiteriana de Bogotá impulsada por la fama que tenemos los presbiterianos de estudiosos. Pero como en cierta ocasión me dijo un pastor del sínodo, los presbiterianos en Colombia tenemos nombre de que somos, pero en realidad no somos. Es que hace mucho tiempo la educación dejó de ser parte de nuestra cultura. Hubo un tiempo, por ejemplo, en que a los pastores del sínodo se les pedía una carrera profesional, por razones de sustento económico, pero también por perspectiva y comprensión del mundo. Actualmente se efectúan iniciativas como la Facultad del Sínodo o este mismo instituto. Los inicios de la fe reformada en Ginebra nos hablan de lo importante que ha sido la educación para la tradición reformada. A Dios no se le adora con afán, sino con entrega total. Nadie puede decirle a Dios que le adora con todo su ser mientras vive en la pereza y en la mediocridad de no estudiar. Como Calvino señaló, la ignorancia produce superstición y esta a su vez produce idolatría. Si tuviera que decir en una palabra cómo se resume la ética presbiteriana, diría que esa palabra es responsabilidad. Toda la forma presbiteriana de ser iglesia está marcada por la responsabilidad. Esto es especialmente clave por dos motivos. El primero es porque el gobierno presbiteriano solo funciona cuando cada hermano asume la responsabilidad. Responsabilidad de informarse, de cuidar su corazón para mantenerlo humilde y para saber discutir y ceder. La esencia del gobierno presbiteriano no es el voto, sino la discusión. Discusión previa y posterior al voto. Una iglesia verdaderamente presbiteriana no es la que tiene ancianos, sino la que genera una cultura del diálogo y la deliberación dentro del consistorio y dentro de la iglesia. No se puede esperar que un consistorio sepa discutir, disentir y llegar a acuerdos si la iglesia no sabe hacer exactamente lo mismo. No va a haber una cultura de respeto y de diálogo en el consistorio si no la hay en la iglesia. Y no puede haber verdadero diálogo si no hay discusión. Calvino es el primer gran teólogo de la teología reformada. Sin duda alguna es el padre de toda nuestra tradición y fiel a ella procuramos evitar la simplificación y la idealización.
Hemos explorado sus luces, pero también sus sombras, su mente y su corazón. En estos tiempos de posverdad, de odio y de mentiras, de caricaturización, ese rigor es un testimonio de la ética cristiana. Por otro lado, el legado de Calvino nos confronta con una pregunta, o al menos yo personalmente me la hago. En el sínodo reformado de la Iglesia Presbiteriana en Colombia, ¿qué tan reformados somos? Y es especialmente me confronta la diaconía y la pastoral. Vivimos en una sociedad extremadamente orgullosa y ya Juan Macay llamaba la atención sobre el mundo hispano, en donde hablamos con mucho respeto a todo el mundo, pero no consideramos a nadie por encima de nosotros. ¿Hasta qué punto la iglesia colombiana es más colombiana que iglesia? Realmente es mi oración que los años por venir impliquen asumir con responsabilidad nuestra herencia reformada de educación en un mundo lleno de información, pero raquítico de conocimiento, en un contexto carente de rigor, en donde todos discuten sin haber estudiado suficientemente bien lo que dicen, en una sociedad marcada por el hambre, por el desempleo, por la pobreza, por familias destruidas. Como Calvino señaló, que nuestra diaconía sea nuestra alabanza a Dios, nuestra forma de glorificar su carácter, y que cuando este país vea a la iglesia presbiteriana, no vea los vicios de nuestra cultura, sino el carácter de Dios en Cristo, que vea misericordia y responsabilidad, amor y rigor, diálogo y sacrificio. Porque como una vez me dijo a mí mi esposa, cuando uno mira los años recientes de la iglesia presbiteriana se siente desanimado, se siente con rabia y quizás hasta avergonzado. Pero cuando contemplamos nuestra historia y vemos todo lo que ha significado la iglesia presbiteriana en el país, qué orgullo es ser presbiterianos.